acta de la sesión 96 se da por aprobada. El acta de la sesión 97 queda a disposición de los señores diputados y las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario, sobre la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perdón, presidenta, pero no se escuchó nada de la cuenta. No, estaba con el teléfono, con el audio apagado, pues, salvo... No se oye nada. Nadie oyó nada. Nadie escuchó Yo nada. tampoco, nada. No, estaba apagado el micrófono. No, sí está encendido. Estaba encendido. ¿Ahora escuchan? ¿Me escuchan, diputado? Sí, ¿no? ahora sí. Sí, bueno. ¿Sí? Presidenta, con su permiso, el único documento que llegó es un reemplazo de la bancada del Partido Socialista, en virtud del cual informa que la diputada señora Maya Fernández será reemplazada por el diputado señor Marcelo Chilin en esta sesión. Eso es todo, presidente. Opongámonos. No, podemos oponernos, ¿no? No sé. Bueno, ahora escuchan, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, entonces ofrezco la palabra a los señores diputados y a las señoras diputadas sobre la cuenta. ¿No? Bueno, voy a tomar yo la palabra. Quiero señalar a los honorables integrantes de esta comisión que para la próxima sesión ordinaria que tenemos a la vuelta de la semana digital, voy a colocar en tabla el tema de la supuesta interceptación del teléfono del diputado Mauricio Baibel, que habría sido hecho por la Dirección Nacional de Inteligencia con un argumento no verídico ante la Corte para obtener la autorización de acuerdo con la denuncia pública. Eso es lo que quiero informar. Y atendido que este tema va a estar en la tabla, quisiera solicitar el acuerdo de la Comisión para invitar al señor Ministro de Defensa y a través de él al señor Director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. Gracias. Presidenta. Diputado Toá, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Coincidiendo con su preocupación, esto ocurre en los momentos que estamos discutiendo el proyecto sobre el nuevo sistema de inteligencia del Estado, y uno de los nudos críticos que ha habido es cómo tener la seguridad de que eventuales hechos como el denunciado por un medio periodístico, e insisto, eventuales, pero que parecen tener una base objetiva importante, a mi juicio tiene una incidencia muy directa en lo que estamos conversando y discutiendo. Por eso que independientemente de que podamos tener al ministro de Defensa y al director de inteligencia en 15 días más, no sé si por parte del Ejecutivo está presente hoy alguien que esté en condiciones de hacer un comentario inicial sobre esta materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Toá. Tiene la palabra el diputado Gabriel Asensio. Después el diputado Ignacio Pino. Muchas gracias, presidenta. Acompañando la argumentación del diputado Toá, a mí me parece extraordinariamente relevante para este proyecto el que nosotros tengamos la mayor cantidad de detalles y antecedentes acerca de lo que ocurrió. La noticia es, ¿no es cierto?, de que se entregaron datos falsos a un ministro de la Corte de Apelaciones con tal de conseguir
el pinchazo a un teléfono y se habrían entregado datos falsos, pero falsos. Entonces, y a un ministro de la Corte de Apelaciones. No sé, entonces, ¿en qué condiciones nosotros podemos seguir tramitando un proyecto de inteligencia cuando todo esto queda en esta especie de nebulosa acerca de qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad? Es muy difícil así continuar de esta manera. Se perdió la conexión. Aquí está el subsecretario de... ¿Está mi conexión? ¿Ahora? ¿Ahora estoy? Sí, ahora se escucha. Ya. Bueno, pero está el subsecretario de Defensa. Él podría dar una opinión en general, pero yo creo que nosotros tenemos en las próximas sesiones que tener la mayor cantidad de antecedentes, tanto del Ministerio de Defensa como del mismo periodista. O sea, el periodista Weibel, no sé cómo se llama ya, él también tiene antecedentes al respecto. Y nosotros deberíamos en algún momento discutir también cuál es la importancia de esta comisión de inteligencia que existe en la Cámara de Diputados cuando vienen y les mienten a ellos mismos. Ya uno debería discutir acerca de para qué sirve esa cosa. Ya no sé para qué sirve esa comisión. Si vienen y les mienten descaradamente, según lo que hemos estado escuchando, ¿no es cierto?, de las noticias. Muchas gracias, presidenta. Yo la acompaño en su petición. ¿Ya? Gracias, diputado Asensio. Pidió la palabra el diputado Ignacio Urrutia. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Mire, yo comparto con usted que esto tiene que ser aclarado. No me parece que este tipo de cosas deben quedar en la nebulosa por ningún motivo. Lo que sí te quería plantear es que, por lo menos yo leí en un diario, no tengo mayor información que esa, que la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados estaría citando a las mismas personas que usted ha pedido que citemos en esta comisión. Entonces, a lo mejor ellos lo van a hacer mucho antes que nosotros. Entonces, yo le pediría que a lo mejor sería bueno que usted conversara con el presidente de la Comisión de Inteligencia, porque si ellos van a tener una sesión mucho antes que nosotros, a lo mejor nos podemos enganchar en esa sesión, no lo sé. Si a usted le parece que seamos sesiones aparte, me parece bien, yo no tengo ningún inconveniente en eso, pero no tiene razón de ser de que sean citadas las mismas personas a una comisión antes que la Comisión de Defensa. A eso es a lo que me refiero. Gracias. Gracias, diputado, pero la Comisión de Inteligencia tengo entendida que es reservada completamente. Lo voy a, de todas maneras, consultar con el presidente de la comisión. No sé si tengan en esta semana la posibilidad de una comisión, pero tengo entendido que es reservada, que sería imposible que nosotros pudiéramos hacer una sesión conjunta con ellos. Pero lo voy a consultar. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pardo. La pido, diputado. Gracias, presidenta. Yo quiero partir señalando que la acusación que formula el medio de periodismo es grave, gravísima, y que obviamente si hubiese habido un engaño respecto de la identidad del teléfono que se iba a intervenir, eso tiene carácter de delito y merece todo el repudio y la investigación y sanción que corresponda. Pero quiero recordar que la fiscalización, el control respecto de ese tipo de actividades de interceptaciones telefónicas la tiene la Corte de Apelaciones. Y por lo tanto, es la Corte de Apelaciones y particularmente el ministro encargado de esto quien tiene que primero indagar y dilucidar si fue engañado o no fue engañado. Y en función de eso, iniciarse los procesos judiciales que correspondan. En segundo lugar, la comisión legislativa, o más bien la comisión de este Parlamento, que tiene la atribución, la responsabilidad de fiscalizar a los órganos de inteligencia, es la comisión de inteligencia y precisamente tiene carácter secreto las sesiones que ellos realizan, porque se supone que tienen acceso a, por ejemplo, detalles respecto de esta misma operación que no pueden ser o no podrían ser revelados públicamente. Entonces yo encuentro bastante inoficioso que nosotros nos involucremos en una materia donde nunca vamos a tener el acceso que tiene o el ministro de Corte, o la propia Corte, o la Comisión de Inteligencia, que está facultado para eso. Acá vamos a recibir la misma versión oficial que hemos escuchado en los diarios, vamos a dedicar tiempo a eso, y la verdad es que el resultado va a seguir siendo el mismo. Yo reitero, la denuncia es grave, pero los canales institucionales para resolver esa denuncia son, en primerísimo lugar, la Corte de Apelaciones, que tiene la responsabilidad de supervigilar esas operaciones. Ahora,
si fuera como dice por su intermedio mi distinguido diputado Asensio, bueno, habría muchas cosas que no se podrían hacer. O sea, no podríamos tener ambulancias porque pueden atropellar a alguien, no podríamos tener policías porque pueden abusar. Las leyes son para justamente regular las investigaciones, las sanciones y las medidas, ¿no es cierto?, para que se respete la ley en todo sentido. Y en este caso, si se vulneró, la mayor de las sanciones, pero a través de los órganos que corresponden. Tiene la palabra, gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero. Diputado. Gracias, presidenta. No se escucha. ¿Aló ahí? Ahí se escucha. Ahora sí. Dicho, lo vuelvo a repetir. Yo, respetando lo planteado por mi colega, el diputado Pardo, yo respaldo la moción, la idea de la invitación que hizo la presidenta a... Se apagó de nuevo. Alguien está callando al diputado, ¿eh? Gracias. Favor, alguien está aportillando mi intervención. Pero escucharon lo medular. Quiero decirlo por su intermedio, presidenta, al diputado Asensio. A ver, si bien es cierto, es grave, pero no podemos mezclar peras con manzanas. Bajo mi personal punto de vista, este proyecto de ley que estamos estudiando, discutiendo y votando, de un proyecto de ley para modernizar y mejorar la ley de inteligencia, la ANI, no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Porque si no, con ese concepto podríamos decir que diputados que llevan mucho tiempo y han tenido actitudes no muy gentiles aquí en el Congreso, con algunos funcionarios públicos, podríamos meterlo a todo el mismo saco. Yo, presidenta, respaldo lo que usted está planteando. Creo que es necesario que aquí vengan a dar explicaciones, porque hace algún tiempo algunos parlamentarios estuvimos con teléfono intervenido. Yo he sido muy crítico con la actuación del comandante en jefe del ejército, con la actuación del ejército. Yo he compartido y he denunciado la corrupción. Yo apoyé y pedí que se invitara acá al capitán Harvey, que hoy día está fuera del servicio por denunciar hechos irregulares, de hechos de corrupción. Yo no estoy en contra de las Fuerzas Armadas, yo no estoy en contra de la institucionalidad, yo estoy en contra de quienes llegan a ocupar cargos importantes y se aprovechan de ese cargo, se aprovechan del uniforme. Por eso, presidenta, yo respaldo la indicación suya. Creo que es necesario que vengan acá a transparentar todo, y si no estamos conformes con lo que ellos plantean, seguiremos insistiendo, porque más que la verdad a los diputados, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Defensa, es a la ciudadanía que hoy día está preocupada y ocupada de esto. Si un periodista intervinieron en el teléfono, si consiguieron la autorización de la justicia a través de una falsedad, una mentira, yo creo que eso es un delito grave que tienen que asumir. Por eso, presidenta, yo respaldo la moción suya. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Pérez. Diputado, tiene la palabra. Estimada presidenta, muy buenas tardes. Aprovecho de saludarla a usted y a todos los diputados, diputadas, secretarios, secretarias, y decirle que la Comisión de Inteligencia está formada por 7 parlamentarios y no tiene ninguna posibilidad de reunirse con otras comisiones, porque todo lo que allí se trate es absolutamente secreto. De tal manera que no sería viable, ¿no es cierto?, pensar en una sesión conjuntamente con ellos. Eso quería aclarar nada más. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Brito. Gracias, presidenta. También respaldando lo que dijo el diputado don José Pérez, quisiera poder también incluir dentro de la conversación que se va a desarrollar al respecto. Igual nosotros podemos hacer la invitación al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, porque él asistió el 13 de agosto del 2019 a nuestra Comisión de Defensa, y en ese momento las y los parlamentarios le formulamos preguntas sobre la legalidad de estos actos, y él afirmó categóricamente que todos estos actos se encontraban apegados estrictamente a la ley.
El tema es que la ley en referencia, que es la 19.974, autoriza las interceptaciones solo en casos de amenazas de terrorismo, crimen organizado o narcotráfico, cuestión que en ningún caso parecería que se le vincula estos hechos al intervenido, a Mauricio Weibel, el periodista. Y por eso, Presidenta, que si tiene a bien, quisiera poder incorporar dentro de los invitados para esa sesión a justamente quien fue sujeto de estas víctimas, al periodista Mauricio Weibel, y de esta manera poder tener la información más oportuna y asertiva respecto a la denuncia que se está desarrollando. Se perdió la conexión, el audio del diputado. Diputado, no lo escuchamos. ¿Terminó? Bueno, tiene la palabra el diputado Gabriel Asensio. Diputado, por favor. Brevemente, Presidenta, solamente para decir de que en realidad es importante de que nos digan si es verdad o no es verdad lo que dijo la prensa. Esa es una cuestión básica. Pero luego de eso, yo creo que en cierto tienen que venir las autoridades a hablar sobre este tema, porque este proyecto sí tiene que ver con esta situación. O sea, tiene que ver con las intercepciones telefónicas. O sea, nosotros hemos visto y hemos estado discutiendo artículos referidos, ¿no es cierto?, a la ley de inteligencia sobre esta materia. ¿Cómo va a ser, ¿no es cierto?, que digamos que una cosa no tiene que ver con la otra? Tiene mucho que ver. Entre las cosas, por ejemplo, es preguntarle al Ejecutivo cuáles son las soluciones legislativas que vamos a tener para que esto no nos ocurra nunca más. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los resguardos que vamos a tomar? Esas son cosas que perfectamente, que necesariamente nosotros tenemos que conversar. Se nos podrán ocurrir a nosotros, se le podrá ocurrir al Ejecutivo, se le podrá ocurrir, ¿no es cierto?, a otras personas o funcionarios, pero tenemos que conversar de este tema, porque este proyecto obviamente incluye medidas intrusivas. Eso lo hemos estado viendo. Entonces tenemos que tomar los resguardos. Por eso que no puede ser que consideremos esto como una cuestión aparte. Y lo de inteligencia, muchas gracias al diputado José Pérez por la claridad, porque yo creo que efectivamente y lamentablemente no tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de reunirnos en conjunto con ellos, ¿ya? Pero aquí es donde tenemos que tener a los funcionarios que nos digan si esto ocurrió o no ocurrió. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más? Diputado Valdurrutia tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Como integrante de la Comisión de Inteligencia, puedo contarles que, en primer lugar, que la ley que estamos discutiendo, la 12.234, que se está reformando, establece claramente en su articulado que existirá una comisión especial, que es la única comisión además que se crea por ley, que estará integrada por un número de 7 parlamentarios y que le corresponderá controlar los sistemas de inteligencia, y para lo cual habitualmente se reúne, sobre todo cuando hay estas maneras delicadas. Ahora estamos en un proceso en que ellos tienen que rendirnos cuenta de los gastos reservados. Cada uno de los organismos públicos y de los organismos de inteligencia que manejan gastos reservados deben semestralmente rendir cuenta en la Comisión de Inteligencia. Para eso existe, es una comisión de carácter transversal, el diputado Pérez la integró, por eso está muy bien informado de este tema. Los diputados que ahí pertenecemos estamos juramentados a no poder transmitir, ni relatar, ni contar en la prensa que lo que allí se discute, se escucha, pero tenemos la absoluta libertad para preguntar sobre todas las materias de inteligencia y zanjar todas las dudas. Con respecto a este caso, se hicieron al menos 2 reuniones, recuerdo, y una en la que se invitó especialmente al ministro Espina y al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para que nos comentara o nos solucionara las dudas que habían con respecto a este caso. Y todos los diputados allí presentes tuvimos la libertad para hacer todas las preguntas y aclarar las dudas que teníamos. No puedo relatarles más porque la ley me lo prohíbe y estamos discutiendo precisamente esta ley, pero en esa reunión quedó la certeza de que se había actuado conforme a derecho. Es cuanto puedo decirle, y para eso existe la comisión. Y como hoy día estamos discutiendo precisamente esta ley que moderniza el sistema de inteligencia y que sigue estando incorporado en el proyecto, esta comisión especial que se crea para estos efectos, ¿por qué tendría entonces que otra comisión que no está considerada en la ley? Porque los organismos perfectamente dicen, mire, yo no estoy obligado a rendirle cuenta a usted.
yo le rindo cuenta a la comisión que la ley me exige que lo haga, y es esta, la 12.234. Yo quiero poner eso en antecedentes, no me acuerdo en qué artículo está establecido, en el artículo 27, para leerlo textualmente. El director de la agencia podrá disponer del uso de los procedimientos especiales que se refiere a la letra A, B, A, D del artículo 24, que son las interceptaciones, entre otros, y solicitar la correspondiente autorización judicial solo en el ejercicio de las funciones señaladas en las letras F y G del artículo 8. Estos serán ejecutados exclusivamente por la Fuerza de Orden y Seguridad, que se dedica a la resolución respectiva, al que deberá rendir cuenta al director de la diligencia encomendada y sigue adelante la resolución judicial que autorice o niegue que un ministro de la Corte de Apelaciones que tiene que entregársele todos los antecedentes, y en aquella oportunidad el ministro que asistió informó cuál había sido el procedimiento y que se había cumplido íntegramente con la ley. Gracias, diputado. ¿Alguien más pide la palabra? El diputado Toat, y diputado, por favor. El audio, diputado Toat, por favor. ¿Ahora sí? Sí. Ya, gracias. Sobre lo que acaba de decir el diputado Osvaldo Urrutia, y en el ánimo de que la nueva ley recoja de la mejor manera las experiencias y tenga una mirada de futuro que signifique tener un sistema de inteligencia y al mismo tiempo los controles políticos e institucionales necesarios, le quisiera por su intermedio, Presidenta, preguntarle al diputado, porque realmente lo ignoro. Efectivamente, a través del diputado Urrutia se nos comunicó que ese tema había sido tratado en la comisión, que era de carácter secreto, pero que se ajustaba a derecho. La pregunta mía es, ¿cuál es el paso institucional que sigue si la Comisión de Inteligencia de la Cámara hubiera encontrado que se había actuado con desapego a la ley? No tengo claro a quién denuncia, a quién recurre esa comisión, porque claro, el tema no puede quedar eternamente entre los 7 miembros de la comisión. Bueno, estoy seguro que el procedimiento existe, pero lo ignoro, y si fuera tan amable el diputado Urrutia que nos pudiera explicar. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Osvaldo Urrutia, ¿usted quiere agregar algo? Sí, efectivamente, si cualquier miembro de la comisión considera que se está frente a un delito flagrante, puede hacer la denuncia ante los tribunales de justicia. Ahora quiero también advertir de que yo he citado a los integrantes de la comisión de inteligencia para tratar precisamente este tema durante los próximos días, así que van a ser citadas y vamos a tomar un acuerdo respecto a estas materias por si persisten las dudas. Entiendo que un diputado ya hizo algunas declaraciones con respecto a esta materia y ha pedido que se convoque a la comisión, por lo tanto la comisión va a ser convocada para tratar este tema y darle otra mirada de acuerdo a los antecedentes que aparecen en este reportaje y poder verificar si efectivamente ocurrió lo que allí dice o no ocurrió. Gracias, diputado. ¿Alguien más? Presidenta. ¿Ha pedido la palabra? Presidenta. El diputado Asensio. Diputado Asensio, por favor. Presidenta, por su intermedio al diputado don Osvaldo Urrutia. O sea, a mí me parece que decirnos a nosotros en esta comisión oficialmente de que la Comisión de Inteligencia ha señalado de que todo el procedimiento se ajusta a derecho, simplemente no corresponde. La comisión podría haber tenido una opinión distinta. O sea, se supone que el secreto es que no se puede decir nada, pues eso es secreto, súper secreto y de recontra secreto. Entonces, decirnos ahora, ¿no es cierto?, que bueno, no se preocupen porque la Comisión de Inteligencia ya encontró que todo esto se ajustaba a derecho, me parece, ¿no es cierto?, que es un poquito excesivo. Yo preferiría pensar de que el secreto se mantiene, pues no sé, ya no sé, ahora
Me parece muy raro todo esto. Yo creo que no correspondía lo que el diputado Urrutia, ¿no es cierto?, en su condición de miembro de esa otra comisión súper secreta, ha señalado acá en esta, con el ánimo además de un poco como limitarnos a que nosotros continuemos nosotros trabajando este tema. Muchas gracias. Era una observación, Presidenta. Bueno, gracias. Honorable, sí, diputado Romero, porque quiero para que podamos pasar al motivo del objeto principal de la sesión. Presidenta, yo voy a insistir en que se invite a las autoridades y que nos digan en nuestra cara que es secreto, que no nos pueden aclarar esto. Porque yo necesito, como yo no estoy en esa comisión, necesito que se nos diga la verdad o que se nos diga, ¿sabe qué? No le podemos informar porque es tan secreto que ustedes no tienen derecho a saberlo. Pero yo necesito que sean invitados. Gracias. Gracias, diputado. Bien, honorables diputadas y diputados, va a estar en la tabla de la próxima sesión ordinaria, vamos a abordar este tema. Preciso que el punto no es si la ANI o la Dirección de Inteligencia tienen o no la facultad de interceptar teléfonos, porque eso sabemos que sí la tienen. El punto en cuestión es que, de acuerdo a la denuncia que se ha hecho, es que la petición, la autorización que se le pidió a la Corte de Apelaciones fue en base a una falsedad entregada a la Corte. Eso es lo que se ha denunciado y por eso es que voy a poner en tabla este tema. Y quiero señalar si hay acuerdo de la Comisión para que los invitados nuestros sean el señor ministro de Defensa, el encargado, el director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército y efectivamente recogiendo las observaciones y opiniones de otros diputados, el periodista señor Mauricio Weibel. Para eso quiero saber si hay acuerdo de la Comisión para las invitaciones, porque el tema en la tabla va a estar. A mí me parece que es legítimo que lo citemos, yo no tengo problema, pero lo que no me parece es que tengamos aquí un careo del señor Weibel con los ministros y con las demás autoridades. Por lo tanto, la Comisión tendría que dar las garantías de que vamos a tener la oportunidad de conversar con todos por separado y en ese sentido, por mi parte, por lo menos no. Sí, nunca gracias, diputado. Nunca son careos las invitaciones de la Comisión. ¿Está acordado, por lo tanto, las invitaciones? Acordado. Gracias. Corresponde ahora continuar la discusión particular del proyecto de segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el boletín 12234-02. Asisten. ¿Sí? No, en ese caso, ¿están llamando a sesión de sala? ¿Ah? ¿Ah? Por favor, no, en ese caso... Están sonando los timbres porque están llamando a iniciar la sesión de sala. Bueno. Si no está el proyecto despachado por las Comisiones Unidas, seguramente van a iniciar la sesión y van a suspender mientras llega el respectivo informe. Bueno, damos quórum y en el evento, yo les pregunto si en el evento que los informes de las comisiones conjuntas estuvieran, ¿habría acuerdo para que suspendiéramos nosotros la sesión para poder asistir a esa sesión de sala? Sí, de todas maneras. Sí, me parece, ¿no? Bueno, por ahora lo suspendemos y vemos qué ocurre. Suspendida. Honorables diputados y diputadas, corresponde continuar la discusión, como dije, particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado en el boletín 12234-02. Cabe señalar que se encuentran conectados a nuestra sesión el señor subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza, el asesor del Ministerio del Interior, señor José Miguel Poblete, y la asesora legislativa del Ministro de Defensa, la señora Carmen Castañaza. Ofrezco la palabra al diputado Brito en relación con la indicación que nos hizo llegar y la propuesta posteriormente ingresada. ¿Está el diputado Brito? Sí.
Ahí está. Gracias, presidenta. Como es sabido, nosotros siempre hemos sido bastante transparentes y honestos al momento de plantear nuestras posturas y propuestas en la tramitación de los proyectos de ley, y acá en la ley de inteligencia en especial. Esta indicación, la número 51, viene a resumir lo que creemos que ha sido consenso mayoritario, no total, pero sí mayoritario en esta comisión respecto del perfil y los mecanismos de control que vamos a establecer para la designación del director nacional de la Agencia de Inteligencia. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos resumido acá a grandes rasgos es que hemos establecido un mecanismo de designación con participación del Congreso Nacional, en donde el Senado debe ratificar la propuesta con el quórum establecido de 3/5. También hemos facilitado el mecanismo, o hemos modificado, mejor dicho, el mecanismo de remoción del director. Antes yo había propuesto que fuera distintas maneras iniciarse el mecanismo de remoción, y lo que hemos acordado es que sea a solicitud del presidente, pero también con la aprobación del Senado. Acto seguido el Senado va a tener también que elegir al nuevo director. Y además también hemos puesto unas inhabilidades respecto al cargo de director de la agencia, de distintos tipos, que estén en ejercicio parlamentario, ministerio, pero también que no se permita que asuma la dirección de la ANI algún integrante o en retiro de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Esto creo que es uno de los temas más que generó más discusión en la sesión pasada. Nosotros proponemos esta medida en el entendido de que un sistema de seguridad y de defensa debe tener la participación y el involucramiento de las autoridades civiles en el sistema. Y nos da la impresión que en nuestro país tenemos desde hace bastante tiempo un problema de arrastre, y es que la seguridad de nuestro país y la defensa está en manos de militares y uniformados, y con un nivel de autonomía operativa tremendo, en el cual el poder civil poco y nada suele realizar en cuanto a intervención de las operaciones diarias. Y en ese sentido creemos que si permitimos que el director de la ANI sea un uniformado en retiro o en servicio activo, vamos a terminar cediendo por completo algo que debería ser compartido entre el mundo civil y el mundo militar, pero como hoy día ocurre que la Agencia Nacional de Inteligencia está dirigida por un ex almirante, un almirante en retiro, y de esta manera todos los organismos de inteligencia en nuestro país hoy día están siendo dirigidos y además siendo realizados por personal uniformado. Es por eso, Presidenta, que la indicación entonces tiene estos tres temas: el mecanismo de designación, el mecanismo de destitución y las inhabilidades que hemos propuesto para el director o la directora nacional de inteligencia. Es una propuesta, estamos muy abiertos a poder debatir al respecto, Presidenta. Gracias, diputado Brito. Ofrezco la palabra. El diputado Toá. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que, tal como dice el diputado Brito, en este artículo tan importante existe un consenso, yo diría, en el 80-90% de las cosas, y persisten algunas diferencias. Yo concuerdo plenamente con la designación, el mecanismo de designación, con la participación del Congreso Nacional a través del Senado, pero
al menos yo mantengo lo que dije en la sesión anterior, que la remoción debería ser facultad del presidente de la República. ¿Por qué? Por el hecho de que no se trata que el presidente de la República va a remover a la persona y va a nombrar a alguien que él tenga en mente, sino que él lo que va a tener que hacer es una propuesta al Congreso Nacional, y este va a tener que ratificarlo por las 3/5 partes de sus miembros. Entonces, yo no sé si el diputado Brito está abierto a considerar aquello. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El diputado Asensio ha pedido la palabra. Diputado Asensio, por favor. Muchas gracias, presidenta. Reiterar lo que dije en la última reunión con respecto a este tema. Yo creo, al igual que el diputado Toá y que el diputado Brito, creo, ¿no es cierto?, que el Congreso tiene que participar de las decisiones. Perdón, presidenta. Entregué yo a través del chat, envié una propuesta, no sé si alguien la leyó ya, pero yo envié una propuesta de indicación sobre la base de lo que el diputado Brito nos había indicado. Y entonces en esa propuesta está el primer inciso, es el mismo, ¿no es cierto?, cómo el tiempo de duración del director, cómo va a ser designado. El segundo inciso también es lo mismo, de acuerdo en los 3/5 partes de los miembros, ¿no es cierto?, en ejercicio de los senadores para que se nombre al director. Los requisitos también, aquí hay la modificación acerca de la discusión que tenemos acerca de si pueden o no pueden los integrantes de las Fuerzas Armadas ser directores o no directores. Ahí yo en mi indicación no tengo esa propuesta. Y entre las causales de cesación en el cargo está en la letra D de lo que yo proponía, era la remoción a requerimiento del presidente. Y ahí eliminábamos todo esto. ¿Te acuerdas cuando Jorge Brito había propuesto lo de la Corte Suprema y otras más? Y entonces yo decía remoción a requerimiento del presidente de la República a través de un decreto fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado. Solo informado. Pero ahí yo sostenía que el presidente tiene que tener esa posibilidad de al director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, y el resto es lo mismo. Entonces yo creo que estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo. Si avanzamos un poquito, yo creo que podemos aprobarlo rápidamente, porque ya llevamos como 2 o 3 sesiones con este tema. Gracias, presidenta. Muy bien, gracias, diputado Asensio. Diputado Brito, tiene la palabra. Gracias, presidenta. En la indicación que hemos enviado al señor secretario, y yo me confundí en la presentación porque en la indicación sí incorporamos que la forma de remoción del director de la agencia es sin expresión de causa por el presidente de la República. Lo que sí habría que incorporar que sí deba notificarse a la Cámara de Diputados y Diputadas, que es la propuesta que entiendo que está haciendo el diputado Asensio, y de esa manera acogeríamos lo que plantea el diputado Toá y lo que plantea el diputado Asensio. Entonces, presidenta, si tiene para bien la indicación que la última modificación la tiene entonces el señor secretario, y también creo que fue enviada al grupo en WhatsApp, en donde, en resumidas cuentas, el mecanismo de designación ya estamos de acuerdo. En el mecanismo de destitución sería sin expresión de causa por el presidente de la República, previa notificación a ambas cámaras del Congreso. Y en cuanto a las inhabilidades, estarían las que hemos propuesto en la indicación, se mantendrían. Así, presidenta, si creo que estamos de acuerdo en esto, podría el señor secretario leer la indicación como quedaría, y de esa manera pasar a una eventual votación, si tiene bien. Gracias, diputado. Secretario, por favor, ¿puede leer la indicación ingresada por el diputado Brito? Sí, presidente.
Entonces la indicación del diputado Brito es para reemplazar el numeral 7 del artículo único, que es el siguiente tenor. Reemplazas el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. La dirección superior de la agencia corresponderá a un director, quien durará 6 años en su cargo, pudiendo ser reelegido conforme al proceso regular de nombramiento. El director será designado por el presidente de la República por acuerdo del Senado, previa revisión de los antecedentes profesionales, el que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias. El Senado optará el acuerdo por 3/5 de sus miembros en ejercicio en sesión especial convocada al efecto. El Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, este último deberá proponer un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Serán requisitos para ser director tener un título profesional de una carrera de al menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional de educación superior del Estado, o reconocido por este, haberse destacado en la actividad profesional y contar con alguna maestría o posgrado en inteligencia estratégica nacional o similar. No podrán ser designados como director a diputadas, diputados, senadores, miembros del Tribunal Constitucional, ministras o ministros de la Corte Suprema, consejeros o consejeras del Banco Central, el o la fiscal nacional del Ministerio Público, y las personas que conforman o hubiesen conformado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Una vez designado el director, deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio, con copia a la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 30 días desde que hubiera asumido el cargo y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de cesación en el mismo. Serán causales de cesación en el cargo de director las siguientes: A. Expiración del plazo por el que fue designado. B. Renuncia ante el presidente de la República. C. Postulación a un cargo de elección popular. D. Incompatibilidad o incapacidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por votación conforme a las 3/5 partes de los senadores en ejercicio. E. Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable. El director de la agencia podrá ser removido, sin expresión de causa, por el presidente de la República. Con todo, en caso de ausencia o impedimento, este será subrogado en sus funciones por el subdirector, de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico que determine el reglamento, que deberá dictarse en conformidad con las disposiciones de esta ley. El subdirector será de la exclusiva confianza del director, quien podrá nombrarlo y removerlo por entera independencia de toda otra autoridad. El subdirector deberá cumplir con los requisitos señalados en la letra A del inciso segundo del artículo 15 de esta ley. La indicación de una segunda parte, que en el artículo 15, letra A, que agrega un inciso, el siguiente tenor. En el caso del director de la agencia, deberá estarse lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, que establece los requisitos específicos de la correspondencia. Gracias, señor secretario. ¿Alguien pide la palabra, por favor? Ofrezco la palabra por la indicación del diputado Brito. Presidenta. Una pregunta al diputado Brito, para entender bien. Sí. Gracias, presidenta. Cuando dice que modificó y se refiere a que el presidente puede removerlo del cargo, ¿se refiere a la causal de incompatibilidad que está en el... Se me acabó aquí el... No tengo la vista, pero... ¿En cuál inciso contempla la remoción por orden del presidente? ¿El que dice incompatibilidad con acuerdo de los 3/5 del Senado? No. La propuesta que el diputado Brito dio al chat Presidenta. Está en el... Presidenta. En el séptimo está contemplado la remoción. Presidenta. Estaba dando una explicación el secretario. Tiene la palabra, diputado Asensio. Presidenta, es solamente para aclarar lo que se supone que, no sé si llegaba a un acuerdo o no, pero en términos, ¿no es cierto?, están las causales de cesación en el cargo del director.
la A, la B, la C, no sé, son 6 creo las causales de cesación. A continuación viene el procedimiento de remoción. Y cuando se habla, ¿no es cierto?, y aquí es donde se dice que el presidente de la República va a poder remover al director de la ANI sin expresión de causa. Solo que, y aquí era lo que yo quería agregar por lo menos, informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado. Eso no lo leyó el señor secretario porque no estaba, era lo que habíamos estado conversando recién ahora. Pero la idea es que la remoción sea del presidente de la República, que no tenga que ir a nadie a consultarle, que lo remueve el presidente de la República sin expresión de causa y solo informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Es necesario entonces, ¿está de acuerdo con lo que ha señalado el diputado Asensio de precisar el punto acerca de la remoción del director? Sí, presidenta. El punto es que no está en el comparado. Presidenta, si dado que es un tema muy particular que sería incorporar, que debe ser notificado de esto la Cámara y el Senado, si tiene bien, podríamos adoptar el acuerdo que en esos términos se vote la indicación, con esa modificación, si es que quiere. Diputado Chilling tiene la palabra. Presidenta, yo me alejé de esta comisión hace bastante tiempo y no seguí en el detalle la evolución de la discusión sobre este proyecto. Pero sí conocí sus inicios y tengo la impresión, por lo que he podido ponerme al día, de que sigue siendo igualmente malo como estaba. Porque esto no constituye un verdadero sistema de inteligencia. Mantiene las autonomías y las libertades de acción de cada uno de sus supuestos componentes, o sea, en resumen no va a resolver nada. Y la forma de designación del director de la Agencia de Inteligencia, ANI, tampoco va a la médula del asunto, pero como ustedes ya han avanzado y por respeto a lo que han trabajado sobre el punto que se está discutiendo, yo encuentro completamente inadecuado que el presidente, en ejercicio de su facultad de destituir al encargado de la Agencia de Inteligencia, tenga que informar previamente a la Cámara de Diputados. Usted entiende que un señor que está a cargo de cuestiones que probablemente tienen carácter estratégico, que deben ser guardadas en reserva, en secreto, que primero hay que informarle al Parlamento de que va a ser destituido, bueno, puede quedar la escoba en las horas en que eso suceda. Entonces, yo por lo menos no puedo aprobar esa parte de la indicación que se está proponiendo, porque ya me imagino los males que va a provocar. Gracias, diputado. Una moción de diputado Urrutia, ¿es posible que ¿está pidiendo sí? la palabra? Sí. Bueno. Gracias, presidente. Solo para pedir que se imprima el texto de la indicación para poder tenerla a la vista, porque es demasiado larga y va a poder entender cada uno de los párrafos como esa palabra que descubrió el diputado Chilling acertadamente y que comparto plenamente. Gracias, diputado. Secretario, ¿es posible tener la impresa ahora? Sí. Gracias. Quisiera darle la palabra, por favor, al subsecretario de Defensa para que nos dé su opinión, al señor Cristian de la Maza, si tiene a bien, sobre esta indicación que estamos debatiendo en este momento. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio los miembros de la comisión. La opinión la dio el ministro de Defensa en su oportunidad y estamos como gobierno apoyando lo que aprobó el Senado, en el sentido de que no se quiere que haya un cogobierno en la etapa de inteligencia y separar claramente las funciones ejecutivas de las funciones de fiscalización que están bastante claras en la Comisión Especial del Sistema de Inteligencia. Pero en el fondo aceptamos lo que se vote en la comisión, pero esa es la posición por eso no presentó una indicación alternativa. Gracias, subsecretario.
Diputados y diputadas, estamos esperando la indicación con claridad impresa para tenerla antes de someterla a votación. Por lo tanto, voy a suspender durante 5 minutos. Presidenta, antes de que suspenda, diputado Asensio. Por favor, antes que suspenda. No sé cómo va a ser el procedimiento de la votación, no está lamentablemente el secretario, porque probablemente uno podrá pedir votación separada de algún inciso, de alguna frase. Quiero saber eso, porque yo la verdad es que si nosotros necesitamos aprobarlo esto y que no tenga mayor cuestión, yo en realidad retiraría la proposición de que el presidente le informe a la Cámara de Diputados y al Senado, porque el valor de la indicación del artículo en su conjunto tiene que ver con que el Congreso participa en el nombramiento y luego que el presidente puede, sin expresión de causa, remover al director. Ese es el valor de la indicación. Entonces, si esas otras cosas producen dificultades, yo, ¿no es cierto?, prefiero dejarla de inmediato afuera. No tiene ningún sentido el discutirlo, ¿ya? Así que, por favor, presidenta, retire la proposición que yo he hecho al respecto para que podamos hacer una buena votación. Gracias, diputado. Me voy a conceder la palabra. Creo también que es complejo que la remoción del director sea sometida previamente a la Cámara de Diputados. No coincido con el diputado Chilin. Pero bueno, alguien estaba pidiendo la palabra, el autor de la indicación, el diputado Brito, por favor. Gracias, presidenta. Entonces, entendiendo que la conversación va a que quitaríamos esa solicitud que tiene que hacer el presidente de la República para remover al director, entonces la votación, estaríamos de acuerdo en votarla como está escrita, estrictamente como está escrita y como ha sido presentada. Así que eso nomás, porque dado que la conversación ha llegado a este punto, justo es el punto como está escrita, en estricto rigor, la indicación, así que podríamos votarla, presidenta. Gracias, diputado, pero estoy esperando al secretario con las copias impresas que fueron solicitadas por los diputados que están presenciales. Y en ese caso vamos a suspender por 5 minutos la sesión hasta que el secretario pueda entregarnos las copias. Esperaba el diputado Brito. Quiero precisar entonces de que esta nueva indicación del diputado Brito reemplaza las que originalmente le habría presentado, que serían las números 51 y... Ahí está, don Jorge. Ahí, a ver. Sí, don Jorge. Quiero precisar de que usted entonces formaliza esta indicación, o sea, esta propuesta como una indicación nueva, y con ello va a reemplazar las indicaciones 51 y 52. Sí. Perfecto. Sí. Gracias, secretario. El diputado Asensio planteó una pregunta acerca si la indicación podría votarse cada inciso por separado. Si usted es tan gentil de responderle. Sí, presidenta, sí se puede votar separadamente. Diputado Asensio. No, muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que yo en realidad quiero votarla en bloque. Ya sacamos ese colgajo que teníamos afuera y yo voy a votar todo a favor, así que ya no hay problema. Bueno, gracias, diputado. Diputado Osvaldo Urrutia, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, gracias por imprimir la indicación. La estoy leyendo con detención y hay algunas cosas que, comparando con la indicación que presentó el diputado Brito, en el quienes no podrán ser designados como director de la agencia, y menciona a los ministros Cortes, a los diputados, a los parlamentarios, en fin, ni las personas que conforman o hubiesen conformado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En la indicación original del diputado Brito manifestaba que solo eran las que hubieran conformado el alto mando de las Fuerzas Armadas. Aquí se fue un poco más allá y la discriminación aumentó, ahora son todos los que hubieran integrado las Fuerzas Armadas.
con lo que no estoy de acuerdo, y yo no sé si es un error, si fue sacado profesamente o fue un error que se cometió al transcribir esta indicación. Otro que un tema quizás un poco menor, pero dice, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos dice haberse destacado en la actividad profesional y contar con alguna maestría. ¿Qué es lo que es eso? Alguna maestría. ¿Es una maestría o no es una maestría? ¿Es una materia señalada o no? O posgrado en inteligencia, pero alguna maestría es muy amplio, no se establece un criterio categórico en definitivo, sino es un asunto que deja a la imaginación de la persona que va a evaluar los requisitos. Y puede tener muchas interpretaciones. Tampoco estoy de acuerdo con que el Senado adoptará el acuerdo por 3/5. Me parece que es un quórum demasiado alto para un cargo que, si bien es cierto, no estoy de acuerdo en general que lo haga el Senado, porque es un órgano que depende e informa directamente al presidente de la República. Si además le agregamos un alto quórum, significa que el presidente se va a ver obligado siempre a negociar para nombrar con los partidos políticos, y va a depender de las mayorías a quién va a nombrar como su director de inteligencia, que es la persona que le va a informar sobre las decisiones que él va a tener que tomar. Y tampoco estoy de acuerdo con el primer párrafo cuando dice que pudiendo ser reelegido. A mí me parece que es un cargo que no debería reelegirse. Las explicaciones son bastante obvias, han ocurrido en otros países, pero no me parece que un director de inteligencia tenga la posibilidad de ser reelegido por la información que maneja, incluso pudiendo prestarse para presionar para su futura reelección. Por lo tanto, yo creo que no debe ser reelegido, creo que el quórum es alto, creo que hay que precisarlo de las maestrías, y me parece que se aumenta la discriminación, por lo que a todas luces esto es inconstitucional, esta indicación tal como está redactada. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El diputado Calisto pidió la palabra. Pero están con mascarilla, además. No. Perdón, diputado Carter, tiene la palabra. La mascarilla. No se preocupe, presidenta. Un poco dando lo que dice acá el diputado Osvaldo Urrutia, completamente cuando se agrega en la indicación, no es discriminatoria, pero 2 párrafos más abajo habla de que ninguna persona que conforme o hubiese conformado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad puede optar al cargo, claramente es discriminatorio. Creo que aquí hay un problema de concepto, o que lo explique el diputado Brito. Respecto a cómo se elige y el tiempo que va a estar más tiempo, si se aprobara, estaría más tiempo que un presidente, tendría la posibilidad de saber la vida de la mayoría de las personas que podrían elegirlo. Sin ir más lejos, es cosa de revisar la historia de hace un par de años atrás de Estados Unidos, que tuvieron ellos precisamente problemas con un director del FBI, el cual durante muchos años, 30 años, estuvo enquistado en el cargo, y ningún presidente lo pudo sacar hasta su muerte, debido a que él manejaba datos tanto del Senado como de los presidentes, y eso se ha ido sabiendo debido a que los archivos se han ido entregando. Yo creo que si queremos acelerar y queremos tener una mejor ley y una mejor inteligencia en el país, más que inventar la pólvora, tenemos que leer los casos y comparar cómo lo han hecho países como España, Francia y Estados Unidos, la parte bien hecha. Así que yo digo de inmediato que voy a ir en contra de esta indicación, porque creo que no está siendo hecha con la madurez necesaria para una ley tan importante como esta. Muchas gracias. Gracias, diputado Carter. Diputado Brito, ¿quiere usted responder? Sí, presidenta. Algunas cosas nomás, porque hay otras que son como tratar de inmaduro o algo por el estilo. Yo creo que no meritan respuesta. Vamos bien acá debatiendo en torno a un sistema de inteligencia que desde un inicio hemos planteado y que consideramos que no es urgente resolver esto. El gobierno ha insistido y en esa insistencia nosotros cumplimos con nuestro trabajo, que es dar a entender punto por punto por qué no estamos de acuerdo, y en algunos aspectos donde se pueda también podemos estar de acuerdo. En esto especial, cuando nosotros planteamos la designación por parte del director de la ANI, yo creo que en eso ya hay acuerdo, al parecer. Respecto de la posibilidad de restringir a que la dirección, estrictamente la dirección de la ANI, no pueda ser asumida por un militar,
es porque en nuestro país ya tenemos las direcciones de inteligencia de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, y hay una agencia civil. Una agencia civil que tiene un sentido, porque al momento de entregar inteligencia civil para la toma de decisiones de las máximas autoridades del Estado, se enfrentan a problemas que tienen una naturaleza por sobre todo social y no militar. Tiene una naturaleza que es necesario que la persona que está a cargo sea pertinente para los problemas y las funciones que se le van a dar. Y considerando que el sistema de inteligencia es un instrumento para la seguridad y la defensa nacional, consideramos clave que no se profundicen los problemas de arrastre que a nuestro juicio posee la seguridad y la defensa en Chile. Y estos derivan a grandes rasgos en una deficitaria institucionalidad civil en la conducción de la defensa y en una autonomía política y operacional de las Fuerzas Armadas. Entonces, si uno no está de acuerdo con esos 2 preceptos, yo entiendo que no vamos a estar de acuerdo con la propuesta, que es obligar a el conductor político del país, al presidente de la República, a destinar a civiles con formación civil en la Agencia Civil de Inteligencia, entendiendo que las agencias militares de inteligencia van a continuar siendo dirigidas por militares y la de la policía por policías, pero la civil creemos que es importante restringirlo. Y recordemos también, Presidenta, que la Constitución establece un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, defendiéndolas como esenciales para la seguridad nacional, pero con completa autonomía operacional. Y es por eso tan importante que si nosotros restringimos, si aprobamos la indicación, vamos a forzar a que los distintos gobiernos tengan cuadros civiles capaces de poder hacerse cargo de la agencia de inteligencia, y de esta manera vamos a complementar la participación de los civiles en todo lo que respecta a la defensa y seguridad del Estado de Chile. Es por eso, Presidenta, que hemos establecido esa restricción, y yo creo que ahí espero haber atendido los legítimos planteamientos respecto a lo que estamos proponiendo. Gracias, diputado. El diputado Toá ha pedido la palabra. Diputado Toá, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que hemos venido haciendo un encomiable esfuerzo por consensuar la redacción de este artículo que es tan importante, y lo hemos ido haciendo paulatinamente sobre la base de la indicación del diputado Brito, y yo considero que él ha tenido la generosidad y el sentido de Estado para recoger varias de las yo diría todas las observaciones que se hicieron, y que yo entendía que estábamos de acuerdo con ellas hasta la sesión pasada, y las cuestiones pendientes que se plantearon el día de hoy, él estuvo disponible para corregirla, eliminarla. Entonces, esta especie de volver a foja cero a mí me provoca mucho desánimo, en términos de que en el fondo estas 3, 4, 5 sesiones que hemos tenido sobre este tema habrían sido en vano. Así que yo le hago un cariñoso, por decirlo de alguna manera, llamado a los parlamentarios de oposición en no dar una vuelta de campana y, después de todas estas discusiones, avances, plantearse el votar en contra de la indicación. Estar en su pleno derecho para hacerlo, eso está fuera de discusión, pero significaría que hay que repensar a futuro la manera de tratar el proyecto. Así que yo espero que prime el sentido colectivo que hemos tenido hasta el día de hoy, y cumplamos con lo que había sido
una forma de trabajo consensuada. Eso, presidente. Gracias, presidente. Estamos en la hora. Señores diputados y diputadas, pido acuerdo para prorrogar esta sesión por 10 minutos. ¿Hay acuerdo? Acordado. Había pedido la palabra el diputado Pardo y después el diputado Leonidas Romero, por favor. Presidenta, yo quiero, en primer lugar, respecto a lo que acaba de señalar el diputado Toá por su intermedio, yo reconozco y valoro que ha mejorado notablemente el texto de esta indicación y reconozco que hemos tenido un buen debate, pero no me parece haber en ningún minuto intervine en la última sesión y acompañé un informe de la Biblioteca del Congreso respecto de los mecanismos de aquellos cargos, que son 20 en nuestro ordenamiento, que pasan por el Senado, y que son todos cargos que tienen que ver con la autonomía. Y a mí no me parece que este cargo tenga que pasar por el Senado y que tenga el carácter de un cargo autónomo, porque todo lo contrario, es un cargo que debe tener y estar sujeto a la responsabilidad política de quienes tienen que dirigir al director, ¿no es cierto?, en este caso, de la agencia. Y por lo tanto, a mí siempre me ha parecido, nunca he insinuado otra cosa, que no debe pasar por el Senado. Y con el diputado Urrutia siempre hemos señalado que excluir a los ex uniformados es una discriminación inconstitucional y que desconoce que los ex uniformados son ciudadanos, igual que todos los chilenos. Por supuesto que hay que excluir, como se excluye a los diputados, ministros de corte y demás funcionarios en ejercicio, a los militares activos. Pero a los ex uniformados no me parece que haya que excluirlos. Y por último, presidenta, con el mismo cariño quiero a través suyo decirle al diputado Toá que eso de que vamos a revisar cómo seguimos, a mí no me parece, no me cuadra. Además, yo creo que en ningún caso lo interpreto como una amenaza, porque no sería propio de la caballerosidad que le conozco al diputado Toá, pero quiero dejar constancia que yo tengo por lo menos el mismo ánimo de seguir debatiendo todas las indicaciones, y eso, si voto en contra, estoy en mi legítimo derecho, pero además no significa ninguna descortesía respecto de los acuerdos que hemos intentado y que no hemos logrado, como muchas otras cosas. Así que yo le pido que votemos nomás y que avancemos, y si no tuvimos acuerdo en esto, probablemente lo tengamos en otros temas, pero no tiene sentido darnos vuelta respecto de algo que en ningún caso o en ningún momento, por mi parte por lo menos, hemos dado el acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidenta. Como quedan pocos minutos, quiero aprovechar la intervención del diputado Carte, que fue reconocido como brillante por el tema del FBI. Viene un punto más adelante que es el secretismo. Si vamos a levantar o no, ¿a cuántos años el secretismo de la investigación de esta agencia? ¿Hay alguna propuesta? Yo espero que nos acordemos mañana cuando estemos votando de lo que planteamos hoy día. Y por último, presidenta, como va a ser mi última intervención hoy día, el punto 1 que discutimos de invitar a algunos actores, algunas autoridades por la intervención del teléfono, me gustaría solicitar que se invite al ministro de la época, el ministro Gómez, en el gobierno de la señora Bachelet. Que se invite, por favor, también a él. Gracias, presidente. Al ministro Gómez a... Sí. Se invite, porque no se puede citar, él ya no es ministro. No. ¿Y cuál sería el por el tema de la intervención, porque fue en la época de él, el tema de la intervención del teléfono de parte de supuestamente los militares al periodista. Ya, la petición que se hizo a la Así Corte. es, sí. Bueno. ¿Qué le parece a la comisión? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Lo incorporamos en los invitados para la próxima sesión. Me había pedido la palabra el diputado Asensio. Diputado Asensio. Presidenta, yo no me sentiría tan decepcionado como mi colega Jaime Toalla, así que ocurra lo que ocurra. Hemos tratado de hacer un aporte y todo el mundo aquí está, ¿no es cierto?, tratando de incorporar sus ideas. Un poquito decepcionado me sentiría si en realidad no hubiese como el ánimo de mejorar aún más la indicación. Si en realidad vamos a votar en bloque, todos un grupo a favor de una y otro grupo a favor del otro, ahí me sentiría un poquito decepcionado. Yo pensé que teníamos la opción en realidad de ir llegando a algún tipo de acuerdo. Quería decir, por ejemplo,
y perdona por su intermedio, mi querida presidenta, que el diputado Brito, decirle, yo en la primera intervención en realidad encontraba un poquito excesivo 12 años para un director de la ANI, ¿ya? 6 más 6. Efectivamente lo encontraba un poquito excesivo. Me explicaron, ¿no es cierto?, esto de los cambios de gobierno, pero uno podría pensar en eso, ¿no es cierto?, de que con 6 años puede ser suficiente, o puede ser 3 más 3, no sé, ya, pero o 6 años, ¿no es cierto?, puede ser suficiente. Eso uno puede pensarlo. Y yo ahí estaba pensando que era posible, pero lamentablemente aquellos que contradicen la indicación, en realidad nunca nos han propuesto algo distinto. Porque, por ejemplo, nos dicen, mira, el quórum es muy alto para el nombramiento del director, 3/5. ¿Y cuál sería un quórum aceptable? ¿Habría algún quórum aceptable? No, entonces me van a decir, no, es que en realidad nosotros no queremos que participe el Congreso. Ah, ya, entonces, ¿para qué estamos conversando tanto? ¿Me entiende? Entonces, si nosotros pudiéramos mejorarlo, yo lo intentaría, ¿no? Haría todo el esfuerzo por mejorarlo. Si 3/5 es demasiado, es mucho, entonces, bueno, veamos, ¿no es cierto?, cuál sería el quórum, ¿ya? Entonces, eso quería decir, Presidenta, porque parece que están todos ya un poco nerviosos. Yo quiero saber si vamos a votar en bloque o vamos a ir votando, ¿no es cierto?, por separado. Gracias, diputado. Les rogaría, por favor, a los diputados presentes no hacer diálogo porque interrumpe la audición, lo que estamos haciendo. Gracias. Quisiera entonces agradecer, la palabra del diputado Asensio. Quiero solamente hacer una precisión, a pesar de que estoy recién incorporándome a esta comisión y por lo tanto al tema en cuestión. Indudablemente que un sistema de inteligencia, el Estado tiene que tener un servicio de inteligencia civil. Y obviamente las jurisdicciones civiles y militares son distintas. Por eso cada rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile tiene su propio sistema de inteligencia. Por lo tanto, cuando, a mi juicio, se están señalando las inhabilidades del director, es para preservar la jurisdicción civil de esta agencia, que tiene que estar, por cierto, desligada al gobierno de turno, porque tiene que ser en función de una razón de Estado, porque esta inteligencia civil lo que va a defender van a ser la sociedad, en definitiva, y las instituciones democráticas. El objetivo de las Fuerzas Armadas, el rol más bien, no el objetivo, es defender la soberanía y la integridad territorial. Por lo tanto, su labor de inteligencia fundamentalmente tiene ese objetivo, ¿no es cierto?, de poder pesquisar aquellos elementos que estén poniendo en peligro esa soberanía y la integridad territorial. El rol de la inteligencia civil es otro. Por lo tanto, yo no concuerdo con que se diga o se pretenda que esta inhabilidad que afecta a miembros activos y en retiro de las Fuerzas Armadas sea una discriminación. El diputado Pardo señaló la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones. Yo no sé qué tiene que ver la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema con un sistema de inteligencia civil. No tiene absolutamente nada que ver. Perdón, estoy hablando, diputado Pardo, después me interrumpe. Realmente son instituciones absolutamente distintas. No existe la Corte de Apelaciones que yo sepa tal como un sistema de inteligencia. Entonces, a mi juicio, no son discriminatorias. Gracias. Diputado Pardo, ¿quiere pedirme la palabra? Ya, la tiene, por favor. No, muy breve. Yo mencioné porque están en el mismo inciso donde están las inhabilidades de los ex uniformados. Por eso dije, me parece bien que los uniformados activos, que los diputados activos, que los ministros de corte activos estén inhabilitados, pero no así los militares en retiro, que son ciudadanos como cualquier chileno. Esa es la razón por la cual mencioné a esas instituciones, presidente. Gracias, diputado. Secretario, ¿estamos en condiciones de proceder a la votación? Presidenta, creo que ya pasó el tiempo, Sí, efectivamente estamos, perdón, no me fijé, estamos en la hora. Entonces propongo que sigamos con la votación, en particular de esta indicación que ya el secretario señaló que sí se puede votar separadamente, pero que el diputado Asensio retiró la propuesta de la
de votarla separadamente, o se la vamos a votar como tal. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Se vota la próxima sesión.